Buenos días, mis queridos estudiantes de grado octavo. Me alegra mucho poderles saludar en esta mañana. Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta mañana inicialmente quiero hablarles de norma concurso. Para los estudiantes que ya han venido en el colegio, que ya conocen un poquito sobre el tema, es un concurso que se trata de leer una obra literaria y hacer una actividad, y esa actividad pues entra a participar en dicho concurso para, digamos, eh, dar muestra de lo que hemos leído, y además pues es algo muy bueno porque ganamos premios en dinero. El año pasado el colegio obtuvo el primer lugar en una de las categorías, y tanto el docente como el estudiante se le dio un premio. Entonces, para este año tenemos nuestro libro, para ustedes es Cuando despierte el viento. Es una obra literaria que viene con los libros de la plataforma. Entonces, algunos de pronto ya empezaron a leer. Para los que no han empezado a leer, les animo para que empiecen a hacer su lectura, y más adelante les voy a explicar qué actividad vamos a realizar para participar en el concurso. Bueno, pasando ya a la clase, vamos a ver el tema sobre la literatura del neoclasicismo. Entonces, vamos a estar atentos acá. Voy a compartirles unos videitos que nos van a ayudar a entender un poquito el tema. La literatura neoclásica cumple una función didáctica dentro de toda la sociedad de la época, porque tiene la capacidad de llegar al público para dejar un mensaje, para enseñarle valores. Esto radica en que para la época había un pensamiento filosófico que era la ilustración, y ese pensamiento de ilustración que venía desde Europa fue traído hasta América por varios escritores que tuvieron la posibilidad de estar viajando entre América y Europa. La ilustración como pensamiento tiene la idea de que la razón está por encima de cualquier emoción. En este sentido, la literatura neoclásica apunta hacia el deber ser, que es el deber ser de la razón, más allá de lo que se siente personalmente. Ese deber ser va a caber dentro de la literatura y va a enseñarle a toda la sociedad, a todas las personas, a los lectores, cómo deben comportarse para lograr finalmente un sentido de progreso nacional, que es a lo que apunta la literatura neoclásica. El movimiento de Ilustrado promovió movimientos revolucionarios a su vez en el pueblo, de tipo industrial, como fue la Revolución Industrial, y de tipo político, como fue la Revolución Francesa. Esta mezcla de ciencia, técnica, con ideas de libertad, fraternidad e igualdad, generó pues precisamente el ánimo en las personas de independizarse. Esas mismas ideas llegaron a América, a las colonias americanas. Además, se tradujo en la clandestinidad la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Precisamente el neoclasicismo lo que hace es educar a la sociedad para ese nuevo modo de vida basado en la razón, en el que las personas pueden pensar por sí mismas, definir qué van a hacer con sus vidas sin que estén ligadas a la corona. Por eso el neoclasicismo es tan importante al promover la razón como un nuevo modo de vida para las nuevas naciones que surgirían después de la independencia. Bueno, entonces, como miramos allí, el movimiento literario del neoclasicismo se desarrolla inicialmente en Europa, pero trasciende hasta nuestras tierras, hasta América, y está basado en un movimiento filosófico e ideológico relacionado con algo que se llamó la Ilustración, que estaba basada en la razón. Entonces, la razón por encima de los sentimientos. A ver, vamos a... Entonces, les voy a compartir acá. Vamos a mirar acá
antecedentes del neoclasicismo en Colombia. Entonces, como les dije, es un movimiento que nace en Europa, pero como ustedes saben y como hemos venido estudiando, todo lo que sucedía en Europa de una u otra forma trascendía hasta América por los virreinatos y porque pues Europa estaba gobernando estas tierras que habían sido pues descubiertas recientemente. Entonces vamos a leer acá los antecedentes del neoclasicismo en Colombia. El prefijo neo en la palabra neoclasicismo se refiere a una nueva presentación del pensamiento y la concepción clásica del arte que tuvo origen en la antigua grecolatina. Entonces aquí se refiere a Grecia y a Roma, que fueron pues culturas muy influyentes tanto en la literatura como en la filosofía, la política y en todos los aspectos. Y cuando habla de neoclasicismo es tratar de retomar esas posturas de Grecia y de Roma. Tanto los autores como las obras griegas y latinas, como sus autores, fueron cuidadosamente estudiados en el periodo renacentista europeo de los siglos XV y XVI. Los primeros estéticos en los cuales los artistas y arquitectos y escritores basaron su obra fueron el equilibrio, la proporción y la armonía en el orden y la unidad. Posteriormente, a inicios del siglo XVIII, el neoclasicismo apareció en Francia como un movimiento artístico inspirado en la razón, eje alrededor del cual giró el movimiento ilustrado. Entonces, el neoclasicismo se basa en la ilustración, que a su vez su eje fundamental es la razón. Entonces, las características del neoclasicismo, tenemos el pensamiento ilustrado, que ya traté de explicar un poco sobre eso. El estilo y el equilibrio es el estilo en todas las manifestaciones artísticas. Se caracterizó por la sencillez y la simetría, es decir, un equilibrio entre lo que tenía que ver pues, con la parte artística y en este caso con la literatura. Recordemos que el barroco, el movimiento que vimos anteriormente, estaba más enfocado en la parte de la exageración, de utilizar pues como muchos elementos sobresalientes, exagerados, mientras que este movimiento del neoclasicismo pues lo que busca es un equilibrio. Razón y escepticismo. Se estudió y se reprodujo la realidad mediante el uso de la razón por encima de los sentimientos. La duda fue su método. Entonces, cuando habla de la razón, es no dejarse ya por los sentimientos, sino ser un poco más objetivo y realista con relación a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en nuestras tierras americanas. Recordemos que Colombia y América estaban atravesando por un momento inicialmente de dominio de Europa, y ya en esta época donde está el neoclasicismo, pues ya está el deseo de libertarse, de independizarse. Entonces, ese movimiento influyó en las ansias de libertad para los pobladores de América en ese momento, y eso pues se refleja en la literatura, en el sentido de que los textos, los poemas y todas las obras literarias de ese momento pues tenían que ver con esas ansias de libertad. Compromiso político. Se expresó de manera directa la situación política, social y económica de la época como consecuencia del acontecer político. Muchas obras tuvieron una fuerte orientación moralizante y didáctica. Cuando habla de moralizante, pues tiene que ver con una enseñanza. Por ejemplo, en esta época se da la fábula. Recordemos que la fábula es una obra literaria que busca dejar una enseñanza o una moraleja. Y didáctica pues también tiene que ver con la parte de que se pretendía pues educar o enseñar a través de esas obras literarias. Y lo que ya habíamos visto de la influencia grecolatina en la creación literaria, ocuparon un importante papel la mitología clásica, los ideales estéticos de la antigüedad y la imitación de los autores griegos y latinos. El arte debía sintetizar lo bello y lo útil, es decir, que no solamente era escribir, sino que por medio de esa literatura, pues se dejara una enseñanza. Entonces vamos a ver estas características en este texto que aparece acá. Estemos atentos sobre la moda. Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que siempre el mundo fue inclinado a los nuevos usos. Esto lo lleva de suyo la misma naturaleza. Todo lo viejo fastidia. El tiempo todo lo destruye. A lo que no quita la vida, quita la gracia. Piensan algunos que la variación de las modas depende de que sucesivamente se va refinando más el gusto o la inventiva de los hombres. Cada día es más delicada.
Notable engaño. No agrada la moda nueva por mejor, sino porque se juzga que lo es y por lo común se juzga mal. Los modos de vestir de hoy que llamamos nuevos por la mayor parte son antiquísimos. Aquel linaje de anticuarios se llama medallistas. Estudio que en las naciones también es de la moda. Han hallado en las medallas que las antiguas emperatrices tenían los mismos modos de vestidos tocados que como novísimos usan las damas en estos tiempos. Hoy renace el uso mismo que 20 siglos expiró. Nuestros mayores le vieron decrépito y nosotros le logramos niño. Enterróle entonces el fastidio y hoy le resucita el antojo. La razón de la utilidad debe ser regla de la moda. No apruebo aquellos genios tan parciales de los pasados siglos que siempre se ponen en parte de las antiguallas. En todas las cosas el medio es el punto central de la razón. Tan contra ellas y acaso más es aborrecer todas las modas que abrazarlas todas. Recíbase la que fuere útil y honesta, condénese lo que no trajere otra recomendación que la novedad. Entonces aquí vemos cada una de estas características. En el primer párrafo que aparece con naranja, allí hay estilo y equilibrio. Lo nuevo está llamado a reemplazar lo viejo. La razón y el escepticismo lo vemos en la parte que está resaltado con verde, donde hace como digamos, un razonamiento con relación a que, pues, lo que hoy nosotros llamamos nuevo, pues, en realidad no es tan nuevo, sino que ya había existido antes. Los cambios en la moda no dependen del gusto subjetivo. Influencia grecolatina, acá donde dice la razón de la utilidad debe ser regla de la moda. Y el pensamiento ilustrado, los modos de vestir de hoy que llamamos nuevos, por la mayor parte son antiquísimos. ¿Por qué pensamiento ilustrado? Porque, como les dije, hace un razonamiento, o sea, utiliza la razón para dar a entender lo que está explicando allí el texto, conocimiento enciclopédico de la historia de la moda. Entonces, aquí podemos ver pues como todas esas características del neoclasicismo en este texto. Vamos a mirar acá el neoclasicismo en Colombia. En Colombia, al igual que en el resto de Hispanoamérica, el neoclasicismo llegó tardíamente. Terminado el siglo XVIII y en los inicios del siglo XIX. Todavía éramos una colonia de España en lo que no se permitía opinar. Entonces recordemos que tanto América y en este caso Colombia pues estaban dominados por España. Entonces había, digamos, mucha represión en cuanto a la opinión que pudieran dar las personas en ese momento. Entonces, digamos que esta influencia de la razón, como dice ahí, llegó tardíamente. Cuando ya en España había pasado este movimiento, pues ya se ve reflejado acá en América. El arte y la literatura fueron los medios que facilitaron la divulgación del pensamiento independentista. Su propósito fue enseñar bajo los patrones clásicos de la razón y la armonía. En los discursos, los proclamas, los ensayos y las obras de teatro se destacaron más los acontecimientos que impactaban a la sociedad que el mundo interior de los individuos. Entonces, como les dije anteriormente, digamos que la razón, la Revolución Francesa y todo lo que se dio en Europa influyó para que en nuestras tierras se diera la independencia y eso se reflejó en la literatura. Como mirábamos en el video, en esta época se dio la divulgación de los derechos humanos, o sea, hubo una revolución, un cambio de pensamiento por todas las guerras de independencia que se estaban dando tanto en Europa como en América. Objetivo del neoclasicismo en la independencia pues era expresar un sentimiento de admiración por las hazañas libertadoras, promover la independencia y la libertad, las libertades intelectuales y dejar un mensaje de esperanza entre los americanos. Acá, con relación a la prosa, a los textos literarios de independencia, pues quienes escribieron en ese momento fueron los próceres. Por eso nosotros encontramos que muchos de los libertadores o de las personas que estaban relacionadas con la parte política, militar y con toda la gesta de independencia, también fueron escritores. Entonces, por eso allí encontramos a Antonio Nariño, que fue un prócer de la independencia, pero también fue un escritor. Encontramos a Camilo Torres,
y a otros autores que lucharon por el aspecto político y social, pero que también escribieron desde la literatura. Entonces vamos a leer un texto que es el Memorial de Agravios. Dice: bárbara crueldad del despotismo, enemigo de Dios y de los hombres, y que solo aspira a tener a estos como manada de siervos viles, destinados a satisfacer su orgullo, sus caprichos, su ambición y sus pasiones. ¿Teméis el influjo de la América en el gobierno? ¿Y por qué lo teméis? Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad. Si queréis inclinar la balanza al otro lado, entended que 10 o 12 millones de almas con iguales derechos pesan otro tanto que el plato que vosotros formáis. No temáis que las Américas se os separen. Aman y desean vuestra unión, pero eso es el único medio de conservarla. Igualdad, santo derecho de la igualdad, justicia, que escribas en esto, y en dar a cada uno lo que es suyo. Inspira a España europea estos sentimientos de la España americana, estrecha vínculos de esta unión, que ella sea eternamente duradera y que nuestros hijos, dándose recíprocamente las manos de uno a otro continente, bendiga la época feliz que les trajo tanto bien. Entonces, mire, este texto, el Memorial de Agravios, este es un fragmento. Fue escrito por Camilo Torres. Y como ustedes pueden observar, allí vemos estas características del neoclasicismo que está relacionado con la independencia. En el fragmento naranja, independencia y libertad política e intelectual. En el fragmento que está con verde dice admiración por las hazañas de los libertadores. Y en el último fragmento que está con rosado, mensaje de esperanza entre los americanos. Entonces allí vemos claramente que es un texto literario, pero que está pues ligado con la parte política y con la parte de la independencia. ¿Listo? Acá vemos otras características que ya son sobre la poesía de la independencia. Bueno, no quiero alargarme mucho, entonces miren, aquí vamos a ver que igual está también relacionado con el sentir patriótico, erodicidad en la guerra de independencia. Van a hablar de los símbolos patrios, la identidad americana, el paisaje nacional, todo está relacionado con la independencia en ese momento. Acá aparece otro texto, a la estatua del Libertador, pues nuestro prócer de independencia Simón Bolívar. Entonces este autor, Miguel Antonio Caro, le escribe este poema: Bolívar, no fascina a tu escultor la musa que te adora, sobre el collado que a Junín domina, donde estrago fulmina tu diestra de las incas vengadora. No le turba la fama, alada pregonera, que tu gloria del mundo por los ámbitos derrama, y doquier te proclama genio de la venganza y la victoria. Entonces allí vemos también estas características, la exaltación, grandiosidad del paisaje. Bueno, esa no está en este segundo, pero sí aparece erosidad en las guerras de independencia y exaltación del sentir patriótico. Bueno, la poesía intimista neoclásica, pero esa parte pues no la vamos a tocar ahorita. Y acá tenemos un resumen del neoclasicismo en Colombia. Entonces está la prosa de independencia, allí aparecen las características: independencia y libertad política, intelectual, mensaje de esperanza entre los americanos. La poesía de la independencia, grandiosidad del paisaje nacional, tributo de los símbolos patrios, heroicidad en la guerra de independencia, exaltación del sentir patriótico. Y la poesía intimista neoclásica, lenguaje lírico acompañado de reflexión y problemática de la condición humana. Entonces, chicos, esto pues es básicamente sobre la literatura del neoclasicismo, que está basada en la razón, que se dio en Europa, trascendió a América, y ese razonamiento pues llevó a los gestores de la independencia pues en cierta forma a rebelarse, hasta tratar de salir de ese dominio de los europeos
y se ve reflejado en la literatura, pues en todos esos aspectos que ya hemos mirado. Por lo tanto, los textos literarios de ese momento pues van a estar muy influenciados por este aspecto y este deseo de ser independientes, el patriotismo, el deseo de libertad y la parte de llevar la literatura como una forma de enseñanza a los pueblos en ese momento. Entonces, la actividad que vamos a realizar, pues se la dejaré en plataforma y tiene que ver pues también con, de pronto, mirar algunos textos de este movimiento literario y tratar de encontrar estas características en esos textos como los que hemos mirado en los ejemplos que les leí. Entonces les pido que en el cuaderno pues consignemos este mapa conceptual que aparece aquí al final. Estaré atenta a sus inquietudes. Si de pronto tienen alguna pregunta, me escriben por el WhatsApp o por el chat de la plataforma y con mucho gusto estaré atenta a despejar sus dudas. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase.